hay nada, ustedes. Ay, por el amor de Dios. Vimos una sombra. Espérame, Gilberto. ¿Alguien me empujó, mucha? No puede ser, tengo escalofríos. ¿Venían a grabarme la vida? Es alguien pequeño, Gilberto. Sí. Las leyendas cuentan que ustedes tienen pacto con el diablo. Ustedes en este momento están con el diablo. Vamos a ver si podemos lograr conectar. ¿Otra vez? Y no hay nada. No. Nos encontramos en el lugar con mayor actividad paranormal de todo El Salvador. Bienvenidos a la Mansión Girola. Nos encontramos nuevamente con nuestra amiga Laura, que es de aquí de San Salvador. Ahorita estamos en Santa Tecla. En Santa Tecla, específicamente en la zona de las colinas. Estamos en la reconocida, la mística casa Mansión Girola. Mansión Girola, que realmente el nombre es Mansión Amantla. Así es como se llama esta propiedad. Pero toda la gente en El Salvador la conoce como la Mansión de Girola de las Colinas, por la familia. Por la familia. Cuéntenos un poco la historia de este lugar. Bueno, la propiedad data del año de 1802, ¿verdad? Aproximadamente. Lo que ustedes van a ver durante todos los videos que ustedes vayan a tomar acá es original de la propiedad. Madera, pisos, todo lo que vemos de la construcción no ha sido tocada ni retocada en ningún momento, ¿verdad? Es propia de la época. La familia Girola, pues, se le ha adjudicado mucho los pactos con el diablo, ¿verdad? Y que por eso es que ellos pudieron tener muchas riquezas, propiedades, fincas, poder económico, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a ver en todo el recorrido del día de hoy, a conocer un poco de la historia de ellos, de quiénes fueron los últimos que habitaban la propiedad, cuándo fue la última vez que se fue a habitar la propiedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice de ellos? Y algunos datos que vamos a ir dando dentro del recorrido. Dulce, ¿alguna pregunta? Sí, mencionan que es el sitio con mayor actividad paranormal de El Salvador. ¿A qué le deben esta ubicación? Precisamente porque es de la familia Girola, ¿verdad? Por por todo lo que se les involucra a ellos con los pactos. Y lo vimos hoy que andábamos haciendo el recorrido en San Salvador, ¿se recuerdan? Nos pararon y nos mencionaron, van a ir a la casa de las colinas, precisamente por eso. ¿Y por qué precisamente esta casa? Porque se menciona que aquí, en una de las áreas donde vamos a visitar, se realizaban los pactos, se hacían las ofrendas, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de ofrendas que realizaban? Almas, ¿verdad? Puras. ¿Cuánto tiempo tiene la casa de estar así abandonada? Desde el 2001, que fue el periodo del terremoto, ¿verdad? Del cual se tuvo el hecho del deslave de la zona de las colinas, y hecho en el cual también la casa no fue tocada. Y es por eso que la historia y la leyenda crece aún más, porque ustedes pueden buscar imágenes del deslave, y el deslave pasa y rodea la parte de la casa. Lo único que se perdió de la propiedad es la zona de la piscina. Y eso viene a incrementar el mito que se tiene de ellos. De que no pueden tocar la casa. Que sus propiedades siguen en pie. Eso es uno. Otro de los mitos o de las cosas que se menciona de ellos es precisamente que el nombre Girola nunca se va a olvidar.
generación tras generación. ¿Qué pasó con la familia? ¿Todavía hay descendientes viviendo en El Salvador? Sí hay descendientes, hay apellido Girola todavía, pero no de los 4 linajes que han sido adjudicados con los pactos. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿verdad? Las 4 generaciones que se ven involucradas con los pactos ya obviamente ya no están. Ellos no son, no se pueden decir, queremos la mansión, No pueden reclamarlo, o sea, a pesar, por llevar el apellido, pueden reclamar ellos el decir, esta propiedad me pertenece por ser... O no la quieren, ¿cómo es? Ok, la propiedad, a pesar que se conoce propiedad Girola, ya no es de los Girola. ¿Verdad? Ya pertenece a otra familia de la cual no podemos mencionar el nombre precisamente por privacidad de la familia y el acuerdo que se tiene con ellos, ¿verdad? Pero ya no es de ellos. ¿Nos podría explicar cuáles son los puntos de acá de la casa que tienen mayor actividad paranormal? Ok, perfecto. Dentro de los recorridos que nosotros hacemos, y me baso a las respuestas que la gente hace, ¿no? Justo en el punto donde estamos ahorita, que es la zona de la biblioteca, es donde más se registran orbes en fotografías, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos los recorridos, a la gente se le indica cómo pueden ellos analizar entre qué es una orbe y qué puede ser polvo en su cámara. La gente comparte las fotos y precisamente esta área de acá, es donde aparecen más orbes. Algo que cabe mencionar acá, y es, por ejemplo, cuando ustedes ingresaron, solo ingresaron, ¿verdad? Y todo tranquilo. Quiero ver si la cámara nos puede enfocar por acá. Si ustedes cierran esta puerta, hay una puerta acá. Ustedes no la ven al entrar, sí, porque queda escondida. Esta puerta está sellada precisamente porque este es el camino que lleva a la zona del sótano, que es mal llamado sótano, ¿verdad? Porque no es bajo tierra, pero sí es como la parte baja de la casa, y a la zona de las catacumbas. ¿Hay gente enterrada ahí? ¿Por eso le llaman catacumbas? No, se llaman catacumbas porque son caminos que colindan con otras propiedades dentro de toda la zona de Santa Tecla. Es como que dijéramos que en Guatemala hay una propiedad que colinda con todas otras propiedades en la zona número 11, por ejemplo. Entonces, justo así es acá. Santa Tecla en un inicio era toda la finca de los Girola. Poco a poco ellos fueron vendiendo sus propiedades, pero antes de venderlas, conectaban todas sus propiedades por medio de las catacumbas. Entonces, ahí también viene un poco a reforzar lo que se menciona de ellos. ¿Cómo era posible que a veces se les veía en una propiedad y no se les veía en la calle, por ejemplo, en carruajes, en un carro, nada que ver, y de repente se les veía en otra propiedad? Era por eso, porque ellos se manejaban por medio de los túneles. ¿Y alguna vez han tenido ustedes acceso a esas catacumbas para confirmar su veracidad? Una tan sola vez se nos dio la autorización, y desde ese momento ya no nos dieron autorización. Se nos dio la autorización solo para confirmar lo que les estoy diciendo. ¿Y por qué ya no se da paso? Precisamente porque por lo del deslave han caído rocas. Entonces quizás lo único que puedes avanzar son unos 5 metros, no más. Y es todo oscuro, todo rústico. Hay una zona en la parte de atrás, es de ver si podemos nosotros al amanecer poder ir a esa parte, donde se ven, hay unas como ventanas de entradas de aire, donde se ven los túneles. Son como 3 túneles que colindan con esta propiedad. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? Aproximadamente estamos hablando de 15 habitaciones. 15 habitaciones. Sí, de cuarto en cuartos. ¿Y de todas, este es el sitio donde más actividad se ha registrado? ¿O hay otro lugar específico en el cual también se han visto sombras? Este es uno de los que más ha tenido actividad. Y uno de los lugares donde más se siente un ambiente más pesado es la zona donde se mantenía la gente de servicios generales. Hay algo que mencionar. Antes las familias tenían el hecho de pedir señoritas del exterior del país, del interior del país, que trabajaran en casas, que trabajaran de lunes a domingo sin salir. Y los Girola hacían eso, pedían señoritas del interior del país, que no se pudieran movilizar nuevamente y que estuvieran acá todo el tiempo. Se menciona, y hay datos, de una chica que se escapó de acá y contó todas las cosas que sucedieron. Y en un diario oficial publican la desaparición de esta chica. ¿Qué fue lo que encontró? Los dibujos dentro del cuaderno.
son de niño, o sea, parecieran ser dibujos de niño, por la letra y los trazos. ¿Y qué tiene el cuaderno? Como cuando un niño dibuja cosas por abuso sexual. Abuso sexual infantil. Miremos el cuaderno. Está feo. Yo no sé. Tiene dibujos feos, pero dice, por esta letra decía yo, pero en realidad no sé. ¿Y tiene un pentagrama? No tiene un pentagrama y tiene esos dibujos raros, feos, pero tiene... No fuera como que fuera de muy niños. No se ve como que fuera de niños. Pero estos dibujos están algo... Sí, eso no los voy a poder poner, están como muy pornográficos. Sí. Raro. Bueno, entonces tal vez no era un niño, tal vez ya era de alguien. ¿Puedo abrir esta gaveta? Abra esa gaveta, a ver qué tiene. A ver otra ahí. Yo creo que no se puede, ¿verdad? Y mire, eso fue como un colegio, porque tiene de A31. No hay nada. Ya se dieron cuenta que tiene números. Mire. Ah, es cierto, como que es algún tipo de archivo. Hay otro cuaderno ya como con mame, mi, momu, por eso asumí yo que tal vez era de niño. Hay que preguntar si aquí había un colegio o no. No sé, a mí me cuesta respirar acá. No tiene fechas. Ahí tiene la fecha, 2005. 2005. Pase. No siente nada extraño. Solo se me acelera el corazón. Mire, tiene algo la piedra, tiene unas iniciales, creo yo. Voltéela. ¿Qué dice? No la encuentro. Se ve como que tiene escrito algo, ¿no? Tal vez, pero no distingo. Hay una cabecera, casos de cama. Una cabecera de niño, ¿verdad? Cama de niño. ¿Qué pasó? Está aquí. Sí, está raro. Se siente bien diferente. De todos los cuartos, este es el que se siente raro. ¿Y aquí intentaron abrir? No. No se puede. Vamos a empezar el primer recorrido en la mansión Quirola. Son aproximadamente medianoche. Vamos a comenzar. Llevamos 2 detectores. Un detector de campos electromagnéticos análogo y uno digital. Vamos a ir haciendo preguntas para ver si hay alguna anomalía. En la casa no hay corriente eléctrica, así que vamos a ver y hacer tal vez un par de preguntas. A ver qué tal. Aquí en este sector, al parecer, había unas gradas que conducen a las catacumbas. Si se pueden ver aquí, yo me imagino que era como una especie de chimenea. No hay absolutamente nada. Vamos a entrar a la biblioteca. Aquí muchas personas lo que comentan es que al tomar las fotografías
salen muchos orbs. Pero me imagino que cuando toman la fotografía, pueden ser partículas de polvo. que hay mucha gente. Voy a tomar una. Aquí ahorita no ha entrado nadie, entonces me imagino que el polvo debe estar... Ahorita Quieto. sí. Podemos revisarlas. Vente para acá, Milo. No veo orbes. ¿No se ven? Solo el reflejo se ve de la cara de Dulce. Tampoco hay aumento. No, tampoco hay variaciones. Normalmente en estas casas hay, se podría decir que pasadizos secretos o lugares ocultos. Y ese, la verdad, sería un lugar muy idóneo para guardar uno. Miren, aquí se puede meter la mano. Curioso, no lo había visto. Y solo es porque aquí hay... Incluso en la cámara se ve que todos están como que iguales. Sí, y eso lo vi ahorita. ¿Qué pasó? Nada, solo tengo frío, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Revisarme aquí con la luz. No tengo nada. ¿No? ¿Qué sentiste? Como que alguien me... No sé, mira, este escalofrío me dio. ¿Qué sentiste? Como que tenía algo caminando acá. Como una araña, tal vez. Póngale la linterna. Acá. En la playera, busquen. No. No tenés nada. No. Pero me dio escalofrío. ¿Qué sentiste como que algo te iba caminando en la cara? Sí, sentí como que algo me estaba caminando en la cara. Sí, no acá, tiene acá, nada. ¿vale? Acá. No Sí, tengo ojo, ni vi, nada. vi tu expresión que te dio un poco de miedo. Vamos. Pensé que era un animal. Qué raro. Otra cosa que me llama mucho la atención, que la casa dicen de que es de 1800, pero si se dan cuenta, ahí toma corrientes como modernos. Es que ¿recuerdas de que ellos dijeron que la última vez que la habitaron fue en 2001? Del 2001, es cierto. Entonces me imagino que tuvieron que Una remodelación. Una hacer remodelación. instalaciones. Adaptaciones más que todo para... Ajá. Hay unos arañazos. No le des falta la cámara, porfa. Hay unos arañazos. Adentro. Ah, sí. Trate de abrir. Cuidado. El hombre dulce. Y es de 3 en 3, ¿verdad? ¿O hay de 4? No. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pero miren qué extraño. ¿Se ve en la cámara? Sí se ve. Quita la visión nocturna. La visión nocturna se quita aquí. No se ¿Alumbra? mira nada. Sí, ahí se ve mejor. Qué raro. Mira, qué raro. La batería estaba a 65 y subió a 76. No, es por la que le quité la visión nocturna. Ah, ¿Qué podría provocar esos aruñones? ¿Algún tipo de animal? ¿una rata? Una rata. Aruñones. Pero no tiene que ser de 3 en aquí 3. para acá, un aruñón de una rata. No, Y es que si fueran uñas, yo tengo las uñas largas. No, es que eso Es profundo. es profundo. Sí, es profundo. Y es más o menos un poco más grueso que mis uñas. Qué raro. Porque yo hice 3 acá. Curioso. Sí, es más o menos como mi uña. Bueno.
Curioso, la verdad. No me había visto eso. Ahora, la de la pala. Pero le quitaste la visión nocturna. Sí. Para poner todo eso así. Ya le puse toda la visión nocturna. Ahí ya no. No. Solo se ve. Sumamente raro. ¿Alumbre dulce? Ahí no hay. Aquí estaban las gradas que conducen Es para abajo. cierto. Es la grada. Cuidado. Ahí. Ahí está con candado. Aquí están las gradas que conducen a las Catacumbas. Yo no sé por qué ellos le llaman catacumbas, no le llamamos catacumbas. Nosotros a las tumbas. A las tumbas. Ellos le llaman catacumbas como a pasadizos secretos entre casas que eran como las anteriores. Arañazos. Otra vez, 3 marcas, miren. Aquí está la visión nocturna. 3 marcas. Está raro. Busquemos más señales así de detalles, porfa. Pase dulce. ¿Es el qué? El mío. Ah, es el mío. Perdón. Ahorita vamos al lugar donde... ¿Es una araña o fue algo que se movió muy repentino? No hay nada, ustedes... Ay, por el amor de Dios. Vimos una sombra. No fue. Venga. No fue una sombra, era como algo caminando. Ajá, lo vimos. Era como de ese tamaño, ¿eh? Ajá, ¿no está en el otro lado? No. Ay, por el amor de Dios. Lo vimos. Voy a pasar. Lo vi. Yo también lo vi. Fue una sombra como de ese tamaño. Era como una manita, como algo caminando. Sí, hicimos bien. No, Mira. mira, ¿A nosotros cómo? no hay nada. Se los juro que acabamos de ver Lo una vi. sombra. Yo también lo vi. Sí, lo vi. Era una sombra como así. Ajá, como, pero es que no. Es que iba como bajando. Era como... Como que hubiera, sí, Algo así. como que hubiera pasado algo así y hubieran jalado para acá. Yo nunca había visto algo así, Dulce. No, yo tampoco. Me dio miedo. Sí, Porque lo vimos moverse. sí. Pensé que era una araña. Yo también estaba seguro, pero... No, no hay nada ahí. Yo lo vi. Se los juro. ¿Lo viste, Danilo? No lo vi. Sinceramente no lo vi porque estoy concentrado. Dulce. ¿Qué era? Es que sabe que tal vez hubiera sido como que, tal vez hubiera sido como, Mira, ¿por qué no tiene dulce? como así, ¿verdad? Es que lo vimos que estaba aquí arriba Ahí tengo la piel bien chiquita, chiquita. y bajó. chiquita. Era como Ajá, y bajó. Y bajó como así, ¿verdad? Y los dos lo vimos. Como que se movía. Sí, lo vi. Y también lo vi. Qué extraño. Extraño. ¿Por qué? Porque parecía una araña grandota. Parecía una araña granota que iba bajando. ¿Es una araña o fue algo que se...
¿Es una araña o fue algo que se... Ese es el cuarto del servicio. Este es uno de los lugares con más actividad paranormal, nos comentan. ¿Hay alguien de servicio aquí que necesita decirnos algo? ¿Necesita ayuda? Por este aparato que tengo en mis manos, si te lo tocas va a hacer este sonido y se echa de ver un montón, ¿verdad? Porque aquí ya hasta el techo es distinto? diferente, las paredes, no ha habido ningún cambio en absoluto. No. Lo único que yo sé. Si hay alguien aquí con nosotros, ¿puede hacer algún sonido, por favor? ¿Trabajases con los dueños Girola? ¿Hay alguien aquí que haya trabajado con los dueños Girola? ¿Te trataban mal? ¿Te molesta que tu casa esté así? ¿Llevas mucho tiempo acá? No me pasa lo que vimos. Me tiene mal. Me puso pensativo. Me perturbó. Espérame, Gilberto. ¿Alguien me empujó, mucha? ¿Te empujaron? Sí, me empujaron. Me topé, revisé la grabación, me topé todavía con la... me puse con la piel chinita. Me empujaron, de veras, me empujaron. Puedes revisar la grabación. Pero cómo fue el empujón con dos manos, Yo venía, una mano. yo iba atrás de ustedes. Y sentí como que alguien de este lado me hizo así y me fui a topar en la pared. Por eso dije Gilberto. Para poner el aparato donde sentís vos que te tocaron. Acá. ¿Cómo están? Así. Pregunta quién te tocó. ¿Fuiste tú quien me tocó? ¿Que me empujó? Vengo con mucho respeto. No es la forma en la que creo que te tienes que manifestar. Estás aquí con nosotros. No. Espérate. ¿Y si vamos a ustedes dos? ¿Por qué? Pues, sí, yo. Pues no, pero dígame por qué. Es que me dio mucho miedo. Venga. ¿Por qué le dio bien? Por lo que vi. ¿Le hizo daño? No. ¿La tocó? No. ¿Qué estamos haciendo? Investigando. Uh-huh. Tratamos de buscar la explicación, no la encontramos. Si pasa algo, yo pienso de que sí tendría que tener miedo si le pasa algo físico. Si la toca o algo así, igual estoy aquí para hacer todo lo posible para defenderla. Lo vimos, pero es como, ok, está ahí y usted me está buscando y tal vez se fue por eso. Yo no sentí incomodidad, sí sentí miedo porque... Yo sí me sentí incómoda porque hasta me mareé, o sea, me imagino que el susto, o sea, el azúcar o lo que fuera, me afectó porque, o sea, hasta me mareé.
¿Quieres seguir investigando? ¿Voy? Por el momento no quiero subir. ¿No? No. No. Sí. Tal vez alguien más los quiera acompañar. Bueno, yo solito con aquel. De acuerdo. Bueno. ¿Ah? No sé, aquel. No se grabó. Vamos. No se grabó. Sinceramente no se grabó. ¿Me están mirando? ¿Cómo? No sería vamos a salir para no salir ninguna bulla. No, Si está callado, no sabía. Solo tiene que estar muy callado. no me. Para que estén. Cuando terminen. Ajá. Pero se va a estar aquí afuera, está allá acá. No, aquí. Ahí afuera. Bueno, ¿van a salir o? Sí. ¿Lo voy a pagar? ¿Y me lo voy a ¿Ya lo vender? pagué? Bueno. Sigamos. Ahorita pasó algo, la verdad. Ahí sí que cada quien estamos aquí para investigar. Dulce le dio miedo, tuvo que salir un rato de la mansión porque por más que le tratamos de encontrar una explicación a la sombra que vimos, no se la pudimos dar. Le dio mucho miedo, no quiso subir al segundo nivel, así que solo voy yo con Danilo. Sí, todavía sigo pensando que fue la sombra esa que vimos. Pero como les digo, lo vimos y no sé qué fue, pero no está haciendo daño, ¿me entienden? Estamos investigando. Tampoco puedo obligar a las personas a hacer algo que vaya en contra de su voluntad. Así que, Danilo, vamos para arriba. Vamos. Solo voy a ir alumbrando un poquito las ganas porque me puedo caer. Seguimos con todo respeto. Hay 2 cuartos. En este no se siente absolutamente nada, pero en este sí. Increíble. Escalofríos. Sí. Se siente. Quita la vista nocturna, ¿verdad? Con el foco. Permíteme. Ya sabe pasar. Se siente como que hubiera una carga eléctrica muy muy fuerte, pero lo percibe mi cuerpo, no lo percibe los aparatos. Ustedes me conocen, saben que no soy así, pero sí da miedo la mansión. Da miedo, una, que es tétrica, y 2, la sensación que da la casa. Es bien difícil transmitirle lo que se siente estar aquí. ¿Quién es el que está aquí causando esto? Las sensaciones.
siento como que al entrar al cuarto y pasar, no sé, siento como, no sé, se los juro, yo he estado en lugares oscuros, oscuros, y no tengo esa sensación de que al entrar a una habitación voy a ver algo. Bueno, ni lo que conoces, yo no me pongo así. No. Más valiente. Soy más valiente en todo el equipo. Me gustaría descubrir algo como algún compartimiento Secreto. secreto. Sí, da la impresión de que pueden haber muchos acá. Se presta la casa. El piso no es de madera, es de concreto, pero tiene como bueno, sí, podría ser de madera, ¿verdad? Sí, de madera. Más o menos como que si fuera tabla yeso la que tiene. Sí, pero para tener la edad que tiene, que prácticamente tiene, ¿qué? 200 años. Sí, porque de 1800 dijo. 1800 algo, está muy conservada, porque uno sube las gas y ni truena. Pero ya se dan cuenta, esto lo estoy haciendo inconscientemente. Aquí no me dan escalofríos ni nada absolutamente. Allá sentía raro, se lo juro, que ese cuarto se siente sumamente diferente. Aquí no. Me encuentro con Laura y Julio. Dulce ya no quiso participar en la investigación, entonces se va a quedar en el carro. Lamentablemente le dio miedo. Si quieres cerremos la puerta, porfa, para que no veas que hay un poco de ruido afuera. Como les repito, lo que vimos sí nos dio un poco de miedo, pero estamos aquí para investigar y queremos investigar qué fue lo que vimos. Laura, por si quieres hacer alguna pregunta a usted, la puede hacer con todo gusto. Igual Julio, si quieres hacer alguna pregunta, tú también le das. Okay. Solo me avisan antes. Juntémonos un poquito más ahí con Gilberto. Ahí está. Yo tengo una curiosidad y quiero ver si el espíritu Girola me la puede responder. ¿Por qué hay aluniones adentro de esta gaveta? Responde sí o no. ¿Es alguien de los Girola que aruñó adentro de la gaveta? Las leyendas cuentan que ustedes tienen pacto con el diablo. Ustedes en este momento están con el diablo. Están con Jesucristo. Ustedes huían de alguien por ese túnel que está a mi izquierda. Hay alguien enterrado aquí abajo. Hay alguien enterrado aquí abajo.
¿Cuántas personas hay aquí todavía? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que traigamos un padre, sí o no? Una mujer. Eso te iba a pedir. ¿Por qué no la puerta? Aquí fue donde vimos la masa negra. Le voy a explicar a Laura y a Julio. Vimos, miren, no les miento, miren cómo se me pone la piel. Porque había una esfera negra aquí. Y los dos la vimos y cuando la volteamos a ver, comenzó como a flotar. Pensamos que era alguna araña, pero revisamos, no había murciélago ni nada. Súper raro, eso fue lo que le dio mucho miedo a Dulce y por eso ya no siguió en la investigación. Así que yo quiero saber si esa masa negra tiene voz y es inteligente y si me puede explicar qué rayos fue lo que yo vi aquí. Porque es una masa negra. Te pude ver. ¿Quién eres? Voy a poner el aparato donde te vi y quiero que me digas quién eres. Te lo repito y te exijo que me digas quién eres. No estoy jugando, asustaste a mi amiga y necesito saber qué eres. Necesito saber qué es lo que vimos. Y si hablas por este aparato fuerte, te voy a escuchar. ¿Eres algún animal? ¿Eres una entidad mala? Si hay alguna persona que trabaje aquí y necesita ayuda, se la podemos brindar. Si alguien de los Girola te hizo daño, puedes venir y decirnos, por favor, ¿te hizo daño alguien en esta casa? Voy a pasar el aparato y donde quiera que tú escuches, me puedes hablar. ¿Hay alguien aquí que necesita ayuda? ¿Te utilizaron para hacer algún sacrificio? Murciélago. Sí, ¿verdad? Sí.
¿Seguro? ¿Estás Sí. seguro? Porque fue por aquí. Y es que no he visto que salgan volando. Ujú. ¿Miras en el infrarrojo algo que salga volando, No. Danilo? No, O sea, eso se ve fue como por acá. normal, pero eso no fue. No. Fue por acá. Vamos a ver, ¿fue en el baño? ¿Hay alguien aquí? ¿Te mataron en este baño? ¿Cómo se llama el señor que cuida? Don Emilio. Don Emilio. Ya. No hay absolutamente nada de ruido. Quiero hacerte una pregunta en confianza. ¿Te molesta que don Emilio cuide tu casa? Quieto, Gilberto, quieto, quieto. Quieto, quieto. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Qué excelente! ¿Qué pasó? Cuando hiciste la pregunta, una esfera de luz se fue para arriba y se metió en la pared. ¿Qué? ¿De presión de la lámpara? Una esfera de luz ¿Más o menos por dónde? aquí arriba. Yo te No. voy a alumbrar, te voy a alumbrar. Acá. No hay absolutamente insectos, no hay nada. No, ¡Wow! no nos estamos moviendo, no hay polvo. Es la primera vez que veo algo así. Ahorita estamos revisando el aura, Julio. No hay insectos, No. Se metió en el techo. no hay polvo, no estamos haciendo polvo. Esa es la habitación donde don Emilio dice que él empezó a pasar sus noches y que lo sacaban de aquí. Aquí fue donde movían su cama, ¿no? Sí, esto. Y justo supuestamente es esta cama que ya no usó él. Qué curioso. Aquí es un ladrillo de un perro. Voy a volverte a hacer la pregunta. Quiero que me respondas sí o no. Bájale volumen. ¿Te molesta que don Emilio trabaje aquí? ¿Eres la entidad que sacabas a don Emilio de aquí? Es en la calle. Vamos. Creo que terminamos con la sesión de Spirit Box. Pienso que se manifestó más en aquella habitación, pienso. ¿Ustedes qué opinan? Más allá de toda la casa, se manifestó más en la habitación donde yo siento muy incómodo. Ahorita vamos a ver si podemos lograr conectar. ¿Otra vez? Y no hay nada. No, se desapareció. ¿En dónde lo miras? Enfrente tuya. Yo no siento nada, no hay insectos, no hay polvo. Se desapareció. Aparece y se desaparece. ¿Qué color es? Es una esfera blanca, pero parece manejarse por sí misma, porque sabe para dónde agarrar y desaparecer. Lo curioso es que se mete en la pared. Híjole. Me echaron una gorra. Sentí como que me hicieron así, ¿eh? Eso no es normal. Ahorita vamos a usar el cliente
No tenemos una extensión tan larga. ¿Escucharon? Pero vamos a hacer todo lo posible por... Vamos a hacer todo lo posible por abarcar el máximo espacio que podamos. Si quieres ese conectármelo a la corriente, por favor. Para la gente que nos está viendo, queremos aclarar que se hizo una conexión de corriente de una de las únicas áreas donde hay acá dentro de la propiedad. De ahí en toda la propiedad no hay ninguna conexión al corriente. Como podemos ver, el Kinect detecta figuras humanas. En este momento está detectando la figura de Gilberto, que está aquí al frente, y está moviendo los brazos. Ahí levantó la pierna. Esa es la función del Kinect: detectar figuras humanas que nosotros no podemos ver a simple vista. ¿Qué fue eso? Detector. Fue ustedes, alguien de ustedes fue. Apaga la luz. ¿No? ¿Se movió la compu? Yo la moví. Ayúdame, buscar. Déjenme un favor, yo el café, por favor. Solo está ahí, está ahí. Ya tenemos la computadora. Gracias. Aquí estoy ahorita enfocando el cuarto donde vimos la esfera de luz y me tocaron la gorra. Si hay alguien en este cuarto, necesito que escuche mi voz y te pares enfrente de la puerta. Tienes un montón de escalofríos. ¿Por qué? ¿Hay algo en la pantalla? ¿No? No. No. Ok. Si quieren, quédense ahí. Yo me voy a ir al cuarto y tal vez ella viéndome se va a animar a estar conmigo. Estoy completamente a oscuras. No te voy a hacer daño. ¿Qué sé? No, Gilberto, hay dos cosas. ahí hay dos cosas. No puede ser, solo estoy yo. No, hay alguien. No puede ser, tengo escalofríos. ¿Venían a grabarme la vida? Es alguien pequeño, Gilberto. Sí. Voy. Laura, si quieres, Danilo, grabame. Laura, venga a ver, solo estoy yo. Ok. Si quieres, Danilo, grabame. ¿Dónde estás, Gil? Graba la computadora. Muy bien. Solo estoy yo. Tengo escalofríos en mi mano izquierda, no sé dónde está la figura. Está Al fondo. al fondo. Es como un niño. Si yo me hago para atrás, ¿lo voy a tocar?
hacete a tu izquierda. ¿A esta? Ajá. ¿A esta? Sí, cabal. Dale. Sí. Escucha como Tronó algo ahí. tronó. Necesito que me prestes esta lámpara. Porque no estoy viendo nada de Gil. Ahí está todavía, Gilberto. ¿Todavía está? Ujú. Puta, qué lado está aquí. Dale un poquito más. Más. Está como que está en el techo. Danilo, ¿está en el techo o está abajo? Está en el techo. Así esquinado. Sí. No, está. Bien, Sí, en está el como en el techo. techo. No. Ahí está, se fue. Ahí está. Se fue. Se fue. Se fue. ¿Lo grababa? Sí. Sí, estaba grabando. Sí, se miraba la Se grabación, está, Danilo, ajá. ¿seguro? ¿100%? Fijo, 100%. Regresa. Ya no está. Ahora estás solo tú. Por favor, ¿te puedes acercar a mí otra vez? ¿Ya te diste cuenta que no te tengo miedo? Por favor, ¿te puedes acercar a mí? Hoy estoy sintiendo otra vez el frío. ¿No hay nada? ¿Solo yo? No. Solo tú. ¿Qué comparación de mi tamaño Ah, mucho. era? Mucho. Mucho. Era como un Algo niño. ¿Era más pequeño. pequeño? Era como un niño. Y cabal dijiste que esa habitación era como de niños. Y parecía ser un niño o una niña. El color era rosado. El del muñequito. Métete a otra habitación. Ya no llega, no llega. ¿Ya no? No, ya no llega. Cuidado, no vayan a contarle nada. No, ya no llega. Sí, ya no estiren más. ¿Ya pusimos las dos extensiones? Sí, sí. Este es el cuarto donde no me gusta. ¿Me detecta? No. Sí. Ahorita sí. Está solo. Párate, Gilberto. ¿Me puedes tocar la espalda? Grabar también, Danilo, en la pantalla. Sí, estoy grabando las dos. Por eso quería que te pararas para que las personas vieran de que sos solo el único que estás ahí. ¿Hay dos figuras? No. Sí. En este momento sí. ¿Hay dos figuras? No. No. Ahorita estás tú solo. ¿Fuiste tú? Sí, sí. Quiero que hay alguien atrás de mí que me toque la espalda. Cierra la puerta, empújame. Bueno, estamos en la mansión Guirola. Es prácticamente madrugada. Dulce no está con nosotros porque se tuvo que retirar ya que le dio miedo algo que vimos. Yo no voy a obligar a nadie a estar donde no esté cómodo. No me defraudó el lugar, la verdad. No es tanto que se haya cerrado la puerta, que hemos escuchado cosas. La sensación que da la casa es un poco comparada con la casa del exorcismo documentado en Guatemala. Sí siento que puede haber algo malo aquí. El cuarto donde comenzó a ver Danilo las luces, da la casualidad que en ese cuarto sale una figura en el quinete. Gracias, Laura, por la invitación. Esperamos que no sea ni la peor ni la última vez y nos quedamos
Abajo les voy a poner las redes sociales de Laura por si alguien se quiere comunicar para hacer algún tour. Ahí se pueden comunicar con ella. Como les repito, tal vez a nosotros se nos pasa algo. Por favor, si usted está en su casa escuchando el video con los audífonos y escuchó algo que se nos pasó por alto, por favor escríbanos en los comentarios y lo vamos a volver a revisar. Gracias a todos por ver el video. La verdad, la mansión Guirola no me defraudó. Las sensaciones lamentablemente no se los puedo exponer a ustedes, pero para los que me van conociendo saben que mis reacciones de esta casa fueron no normales. Entonces, muchas gracias por vernos. Nos vemos en otro video. Quiero que me escuche lo que esté aquí. Lo que esté aquí, no doy autorización que me siga. No quiero ni que sigas a Danilo, ni que sigas a Laura, ni que sigas a Julio. No autorizo eso. Así que me despido con el respeto que estuve en la casa. Solo queríamos saber quiénes eran los que estaban aquí. Feliz noche.